Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, analizamos los temas que marcan la actualidad de la semana. En esta ocasión hablamos de la geopolítica del veto al alto el fuego en Gaza, también de los 100 días de Milei en el poder en Argentina, de la incertidumbre en Haití y de la opacada guerra en Sudán, así como del anuncio del cáncer de Kate Middleton. Para el análisis contamos con Federico Vázquez, él es director de Futurock y conductor del programa de política internacional Un Mundo de Sensaciones. También estamos con Karen Marón, corresponsal en Medio Oriente y África del Norte, analista en geopolítica e integrante del Centro DART para Periodismo y Trauma y especialista en Derecho Internacional Humanitario. Y aquí en el estudio se encuentra Rafael Niño, él es editor internacional y jefe de emisión en City TV Noticias. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos a lo largo de este programa. Les propongo que empecemos con la mirada puesta en la Franja de Gaza, donde el ejército de Israel ha matado ya a más de 32.000 personas desde el inicio de la ofensiva, según informa el Ministerio de Salud gazatí. También desde entonces, Washington ha vetado 3 resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto al fuego en el enclave palestino. Sin embargo, este viernes fue Washington quien presentó su propia propuesta para el cese de hostilidades ante el organismo, pero esta vez fueron China y Rusia quienes usaron su derecho a veto contra la resolución. Este lento proceso de pensamiento en Washington se ha producido a costa de las vidas de 32.000 palestinos pacíficos, 2/3 de los cuales son mujeres y niños, e incluso ahora hemos observado el típico espectáculo hipócrita cuando estamos envueltos en el alto el fuego. Соединенные Штаты пытаются продать членам Совета Безопасности. El texto final sigue siendo ambiguo y no exige un alto el fuego inmediato, ni siquiera da una respuesta a la cuestión de la realización de un alto el fuego en el corto plazo. Esta es una clara desviación del consenso de los miembros del Consejo y está muy por debajo de las expectativas de la comunidad internacional. Escuchemos ahora la respuesta de Estados Unidos. Rusia y China se niegan a condenar a Hamás por quemar vivas a personas, por disparar contra civiles inocentes en un concierto, por violar a mujeres y niñas y por tomar como rehenes a cientos de personas. Este fue el ataque más mortífero contra judíos desde el Holocausto y un miembro permanente de este Consejo ni siquiera puede condenarlo. Lo siento, es realmente indignante y está por debajo de la dignidad de este organismo. Ahora, para el análisis de este bloque en concreto, se nos une nuestro corresponsal en Jerusalén, ya lo conocen, se trata de Federico Cue Barberena. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te pregunto cómo ha sido recibida esta noticia en los territorios palestinos. Sí, aquí no había demasiada expectativa sobre este intento de llevar a cabo esta resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU de Estados Unidos. Por un lado, entre los palestinos, Estados Unidos es cada vez visto menos como un interlocutor válido. De hecho, esta semana el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina cuestionó esa diplomacia de Blinken, dijo que no está dando resultados y que solo le permite a Israel ganar tiempo mientras continúa su agresión en Gaza. Esas fueron las palabras del Ministerio de Exteriores, mientras que del lado de Israel está enfocado en avanzar con sus planes militares, con esa ofensiva, sobre todo en Rafah, que es el punto más cuestionado, que ha llegado a ser cuestionado incluso por Estados Unidos, y mientras tanto los diálogos que se llevan a cabo también con la mediación de Estados Unidos, de Egipto y de Qatar no están arrojando progresos reales. Por eso, más allá del resultado de esta resolución, no había tampoco grandes expectativas, y la sensación es que mientras el Consejo de Seguridad sigue roto y estancado en este tipo de discusiones, esta diplomacia de alto nivel no termina dando resultados en el terreno y no termina llevando en el caso de los palestinos de Gaza, ese cese al fuego tan ansiado para poner fin a la destrucción y a la muerte que está causando el asedio israelí.
Federico, ahora hablaremos de lo que comentábamos de este plan de llevar la invasión israelí hasta Rafah, pero antes quisiera dar la palabra a nuestros invitados precisamente respecto a este veto en el Consejo de Seguridad. Rafael, no sé si te ha sorprendido de algún modo o esperabas que hubiera también este veto ahora por parte de Rusia y de China. Rosa, muchas gracias de nuevo por tenerme aquí en el programa. Es muy feliz estar acá. Nadie esperaba que esto pasara hoy en el Consejo de Seguridad por la composición y por la forma de votación del Consejo, entonces en ese sentido no es una sorpresa. Lo que yo creo que hay que destacar es ese cambio de postura que ha venido teniendo Estados Unidos y los esfuerzos que está haciendo. Y ya lo advertían los expertos al inicio del ataque de Hamás el 7 de octubre. Al inicio va a ser fácil sostener esto, pero más adelante y conforme pasan las horas y los días, los gobiernos empiezan a ver qué está pasando con la población civil, que en últimas es lo que más preocupa al mundo en este momento, la cantidad de muertos que hay en este momento en los territorios palestinos, en la Franja de Gaza, y los gobiernos van a empezar a tomar distancia de esto y a pedir respuestas sobre lo que está pasando acá. Y seguramente más adelante, ahorita no, es muy reciente, es muy encima de lo que está pasando, pero la historia también juzgará lo que está ocurriendo allí y sobre todo las pérdidas civiles. Ya habíamos visto también algunos cambios en el lenguaje respecto al presidente Joe Biden, ya había dicho que Netanyahu empeoraba más de lo que ayudaba, entonces lo que hay que destacar aquí es definitivamente ese cambio de postura y ese esfuerzo que van a tener los gobiernos de ahora en adelante. El canciller alemán también estuvo reunido con Netanyahu y le dijo, hay que reducir las bajas civiles en este conflicto. Y él se había comprometido a eso. Entonces, conforme pasa el tiempo y más empieza a incrementar ese número de víctimas y a ver el desastre humanitario que va a ocurrir en la Franja de Gaza y que ya está ocurriendo, pues los gobiernos occidentales, que en un inicio han apoyado esto, van a empezar a pedir respuestas y creo que es lo que está empezando a ocurrir. Claro, la duda es cuándo vamos a ver que este cambio retórico se transforme efectivamente en mecanismos de presión, ¿no? Que puedan realmente cambiar el curso de las acciones de Israel. Federico, te pregunto a ti si lees Federico Vázquez, perdón, que tenemos a dos Federicos al tiempo en esta conversación, para dar un poco la palabra a todos los presentes. Federico, te pregunto si ves este veto chino y ruso de este viernes en el Consejo de Seguridad basado en lo que han argumentado de no calificar a Hamás de grupo terrorista, tal y como lo plantea la resolución estadounidense, o de que consideran que es poco ambiciosa en términos de exigir un alto el fuego inmediato, o más bien como una disputa geopolítica de no permitir que Estados Unidos se cuelgue ahora la medalla. ¿Qué tal, Rosa? Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Creo que es una mezcla de las tres cosas que dijiste. Yo ahí lo que pondría sobre la mesa, más allá de este juego en el Consejo, que tiene que ver sobre todo lo último que dijiste vos, me parece que hay, más allá de los posicionamientos respecto a este conflicto, no hay que olvidar que hoy el mundo está absolutamente partido, tenés a Estados Unidos y a China y Rusia pivoteando, pero más cerca del lado chino, como los grandes jugadores del Consejo, que hoy están en veredas completamente opuestas, así que sería muy difícil ver que hubiera una votación conjunta, pero más allá de eso, me parece que también lo que señalaban antes, mi tocayo corresponsal lo decía bien, me parece que hay que entender este cambio de postura de Estados Unidos, más allá de este veto chino y ruso, lo que sí estamos viendo es que entró en absoluta colisión la estrategia israelí respecto al mundo. ¿Por qué? Por los números, lo que ustedes decían, ¿no? Más de 30.000 muertos, de esos las cifras hablan de más de 12.000 de jóvenes, de niños y jóvenes. Pero el otro dato que habría que poner acá sobre la mesa es que esa cantidad tremenda de muertes, ese costo humano altísimo, el gobierno israelí ni siquiera puede decir que logró, por ejemplo, liberar a todos los rehenes. Todavía se mantienen algo así como 134 rehenes, supuestamente en manos de Hamas. Entonces es una invasión con un costo humanitario tremendo, que ni siquiera en los propios términos que uno podría decir israelíes, tuvo un beneficio muy concreto. Me parece que eso hace estallar todos los acuerdos en algún punto, incluso el más fuerte que uno podía ver por el tiempo que tiene, que es el de los propios Estados Unidos y el Estado israelí. En ese marco me parece que hay que leer toda la situación. Y yo diría,
no por nada se empieza a ver, vos hablás de las presiones o de cómo se puede traducir en una agenda más allá de estas declaraciones del Consejo. Me parece que tal vez a riesgo, es una hipótesis que veremos si en las próximas semanas y meses se confirma, se empieza a ver que algunos países, por ejemplo, empiezan a reconocer unilateralmente un Estado palestino. No sé si eso va a ser una ola que va a empezar a funcionar, pero me parece una señal muy fuerte que eso empiece a estar en la mesa de discusión. Y países europeos como España, Irlanda o Malta lo han puesto sobre la mesa. Karen, no sé si compartes esta idea de que efectivamente las posiciones entre Estados Unidos e Israel cada vez son más alejadas y cómo crees que esto se puede acabar traduciendo, porque la semana que viene, según reportó Al Jazeera, Yoav Galán encabeza esa delegación israelí hacia Washington en busca de más armamento. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Y creo que esto tiene mucha complejidad, muchas facetas y es mucho más profundo. Como en la política, en la geopolítica hay intereses permanentes. Más allá que se ha aducido que no se habló específicamente, hablando de del veto de cese de hostilidades, aquí hay muchos frentes abiertos para Estados Unidos y no tiene que ver con su buena voluntad, porque durante estos 5 meses ha vetado en forma consuetudinaria este cese de hostilidades, generando tiempo para que se produjera este genocidio, un genocidio que ha sido denunciado en la Corte Penal de Justicia y he tenido la oportunidad de trabajarlo desde la misma Sudáfrica, acompañando todo este proceso. Hay frentes externos y frentes internos. El frente interno al que se está enfrentando Joe Biden, y de allí el cambio de retórica y también el cambio de posición y esta suerte de propuesta de resolución para el cese de fuego, tiene que ver inclusive con las elecciones que se van a producir en Estados Unidos en noviembre y los resultados internos. Hay resultados internos, por ejemplo, en las primarias. En un estado como ejemplo, Minnesota. Sí, ganó en las primarias Joe Biden, pero no se tiene en cuenta el 20% de votos en blanco que tiene que ver con aquellas personas que están en contra de este genocidio, limpieza étnica, tal como lo denomina el escritor judío israelí Ilan Pappé, o del corte de césped, como lo denomina el gran historiador judío Norman Finkelstein, hablando específicamente de la gran cantidad de muerte de niños y mujeres. A eso se le llama cortar el césped. Sí. Hay porcentajes, Rosa, que están en este momento, que ya lo han determinado dentro de la población estadounidense, que está en contra. Entre ellos, los jóvenes de entre 18 y 29 años. Sí. Quiere volver a sacar el voto pro-musulmán, pro-palestino, pero también tiene otros frentes externos que, bueno, tiene que ver con la gran geopolítica. Así que no es inocente el cambio de narrativa ni el cambio de rumbo. Todo tiene un interés concreto y nada tiene que ver con la vida de los palestinos. Federico Cue, ahora quisiera precisamente trasladarte respecto a este cambio de rumbo o esta posición cada vez más firme que está adoptando públicamente Estados Unidos. Anthony Blinken, así como otros representantes de la Casa Blanca, reiteran su oposición a esta invasión de Rafah que comentabas antes, ¿no? Y hay una contradicción aparente en el discurso israelí y es que argumenta que es necesario llegar hasta Rafah para, digamos, acabar con Hamás, en sus propias palabras, mientras también señalan que se estaría Hamás reagrupando supuestamente en ese hospital de Al-Shifa que han atacado esta semana y que está en el norte, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende un poco esta retórica que está pasando sobre el terreno?
Sí, respecto al hospital Al-Shifa y esta ofensiva israelí, esta reanudada ofensiva israelí esta semana, que ya va a cumplir, si se llega hasta el lunes, va a ser una semana. Allí el gobierno israelí, el ejército israelí asegura que se están reagrupando, como bien señalabas, miembros de Hamas y que han sido arrestados más de 650 palestinos, la mitad de ellos, dice Israel, en cifras que obviamente no se pueden verificar de manera independiente, que al menos la mitad son personas afiliadas a algunos de los grupos armados palestinos, y también que han matado a 140 milicianos, aunque desde el lado de Hamas aseguran que entre los muertos hay también civiles. Es parte de este plan, o de esta sensación de que no hay un plan claro, y es lo que le reprocha y le sigue reprochando Estados Unidos a Israel. No hay un plan claro, un destino o un rumbo claro, mejor dicho, en esa guerra que está librando Israel en la Franja de Gaza, y se repitió hoy en el encuentro entre Netanyahu y Blinken. Allí el primer ministro israelí reiteró que la invasión de Rafah, donde hay 1,5 millones de civiles palestinos en estos momentos hacinados, la mayoría en campamentos precarios. Esa invasión, dice Netanyahu, es inevitable e Israel la va a hacer incluso si está solo en esa misión. Y Blinken le respondió que lo que está haciendo o a lo que se está arriesgando Netanyahu con esa decisión es justamente aislar aún más a Israel en el escenario global, y que puede repercutir en que Israel termine quedándose de alguna manera atrapado en el conflicto en Gaza. Pero mientras se da esta discusión todavía retórica y todavía con instancias por definir, como en un encuentro pautado en Washington, la sensación es que el gobierno israelí sigue avanzando con su agenda tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada, donde, por ejemplo, y coincidiendo con la visita de Blinken, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció la confiscación de 800 hectáreas de tierras en Cisjordania ocupada, en el Valle del Jordán, que es, según la organización Peace Now, es la mayor confiscación de tierras desde los acuerdos de Oslo de 1993, y para esta organización que va monitoreando el avance de la ocupación israelí en territorio palestino, se trata también de una provocación que haya sido anunciado al mismo tiempo mientras Blinken estaba reunido con Netanyahu. Y Smotrich también, Federico, ¿no?, respondió que había que reforzar los asentamientos ante las sanciones que impuso la Unión Europea a colonos israelíes. Para terminar, Federico, porque no tenemos mucho tiempo, organizaciones como la ONU o la Unión Europea han elevado la alerta por la situación de hambruna en la Franja de Gaza. No sé qué información tienes de primera mano al respecto sobre la situación en el enclave. Sí, lo más importante ha sido el anuncio del Monitor Internacional del Hambre esta semana, que en su reporte arrojó conclusiones que son categóricas. Dice que la hambruna es inminente, que podría declararse en el norte de Gaza en algún periodo entre marzo y el finales de mayo, cuando ya se están produciendo muertes por inanición y por deshidratación de al menos 27 personas, la mayoría de ellos niños. Pero también hay que decir que en ese informe el monitor lo que señala es que la inseguridad alimentaria es catastrófica en la mitad de la población de Gaza, y la otra mitad está en fase de crisis o de emergencia. Esto quiere decir que toda la población de Gaza en alguna medida está pasando hambre, y que si no se toman medidas hacia julio podría ser total la hambruna en la Franja de Gaza. Hay que entender que este monitor no es el encargado de declarar la hambruna, pero sí da los lineamientos para que órganos locales o funcionarios de Naciones Unidas sean los que declaran un estado de hambruna en algún territorio, y que la hambruna generalmente se declara cuando ya se está produciendo efectivamente en el lugar. De su lado, Israel insiste en que está dejando entrar suficientes alimentos a la Franja de Gaza, pero que no se están distribuyendo por los cuellos de botella que se producen por la falta de distribución de la ONU o de organizaciones humanitarias. Y estas organizaciones lo que dicen es que Israel retrasa el ingreso de los camiones por esos procesos burocráticos muy largos, y que podría permitir el ingreso de ayuda humanitaria mucho más fácil si abriera todos los pasos terrestres que están disponibles para llegar más directo a las zonas que más lo necesitan.
Federico, pues muchísimas gracias por este y por todos tus reportes y también los de Yanira para France 24. Se nos va agotando el tiempo, por lo que les propongo avanzar con otro de los temas que han marcado la actualidad de esta semana. Hablamos de los 100 días del presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, en el poder. Al menos cuando cuando ganó la presidencia argentina, desde fuera se percibió que el país estaba entrando en el terreno de lo desconocido. No sé, Federico, cómo se han vivido estos 100 días ahí desde el interior de Argentina. ¿Qué tan disruptivos han sido en relación a lo que se esperaba un poco? Bueno, muy disruptivos. Empiezo por el final, el día de ayer a la noche. Los argentinos vimos con estupor las declaraciones de la propia vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarroel, una persona muy cercana a los militares que estuvieron al frente de la última dictadura militar, defensora acérrima de ellos, despegándose completamente de Milei, criticando sus principales medidas, criticando, por ejemplo, el nombramiento que hizo el presidente postulando un nuevo integrante de la Corte Suprema, criticando la baja de los sueldos, de los salarios para los legisladores, bueno, entre otra serie de medidas. Vimos sorpresivamente una especie de aceleración de una crisis política que ya suponíamos porque había diferenciaciones. En el día de ayer eso quedó muy claro, no sabemos qué efecto dinámico va a tener, pero suponemos que es un avance más en un gobierno que ya de por sí débil. Recordemos que el Congreso Nacional le rechazó la principal ley y en los últimos días el Senado rechazó un decreto firmado por el presidente que alteraba una serie de normas. Entonces, bueno, y además habría que sumar una pelea que está teniendo personal y directa el presidente con muchos gobernadores que son en un sistema federal como el argentino, figuras centrales del sistema político, no solamente con gobernadores del peronismo, que uno podría suponer que iba a tener problemas, sino incluso con gobernadores que son del PRO, un partido prácticamente absorbido por Milei. Bueno, en ese marco, lo que puedo decirte, mi análisis es que es un gobierno en términos políticos muy débil, que está logrando vender hacia el exterior una imagen de que está logrando hacer un ajuste económico muy fuerte, pero ocultando esta debilidad, veremos hasta dónde lo logra, esta debilidad interna que es ostensible para cualquiera que vive en la Argentina. Recordemos que el gobierno de Milei lleva, como bien dice usted, apenas 100 días, 3 meses, y el marco social, termino con esto, el marco social es, diría yo, entre crítico y desesperante, dado que los ingresos de los sectores trabajadores de la Argentina se derrumbaron en estos 100 días, en apenas 100 días, el 18%, imaginemos, ¿no? Es algo que no había sucedido. No hay registro histórico de una baja en los ingresos de ese tenor en tan poco tiempo. De vuelta, casualmente no, habría que remitirse a la última dictadura militar, cuando sí hubo una baja, producto de que se anularon las funciones democráticas, el funcionamiento de los sindicatos y demás, hubo una baja similar. Entonces el marco que te digo es ¿qué apoyos tiene Milei hoy en día? Los grandes empresarios, porque las cámaras ya de empresarios intermedios están siendo muy críticos, porque las caídas en las ventas en estos 3 meses también están alrededor del 20, 25, 30%, y ya tuvo también el gobierno de Milei un paro general de la CGT, una movilización en el 8M de las mujeres impresionante, y este domingo va a haber una manifestación que todos los que conocen el paño dicen que probablemente sea histórica, recordando el 24 de marzo de 1976, o sea, un aniversario más de aquella dictadura. Si tuviera que describirte en muy pocas palabras el panorama, eso es lo que veo. Y Federico, hemos conocido también que a pesar de que la popularidad o el apoyo de Milei ha caído unos 15 puntos respecto de cuando asumió el poder en diciembre, todavía habría un 40 y algo por ciento de la población que lo apoyaría. ¿Hay una cierta creencia entre la población de que el fin va a justificar los medios?
Sí, ese dato yo lo tomaría con pinzas en este sentido. Es un gobierno muy nuevo que ganó por sistema de balotaje con 55% de los votos hace justamente 4 meses. Por lo tanto, es esperable que todavía conserve un apoyo más o menos extendido en la población. Pero es como ver una foto sin dinámica, ¿no? Es casi imposible que un presidente no tenga, o sea, pierda más apoyo en tan poco tiempo a los inicios de su mandato. A mí me parece más relevante ver esta dinámica que te dije anteriormente. También esto que decís sobre que la gente está, digamos, soportando el ajuste, tiene que ver también con que se sucedieron 2 administraciones distintas. Gobernó Mauricio Macri, un gobierno de derecha 2015-2019, y un gobierno peronista 2019-2023. Entonces, también hay cierto vacío, ¿sí?, a la hora de buscar alternativas. Pero te insisto, es demasiado pronto. Claro. Lo que es evidente es que los resortes de poder, me parece que eso es lo central para entender la situación, los resortes de poder, salvo la cúspide de los negocios financieros y las grandes corporaciones, el resto es muy difícil hoy ver sectores que apoyen la gestión concreta del gobierno. Lo que ves todos los días, pero insisto, todos los días son rechazos a tal o cual medida, sectores que se sienten atacados, sean del trabajo, sean de empresarios pymes, sea de educadores. Por donde te pares, vos lo que vas a ver son rechazos a la gestión en términos concretos. Y es una dinámica que yo veo acelerada, por eso nombraba también lo que pasó con la vicepresidenta anoche, que me parece que es... A ver, la historia argentina es profusa en sus crisis, pero cada vez que los vicepresidentes se enfrentaron a los presidentes, algo que pasó varias veces, anticiparon crisis políticas que o se llevaron puestos a los gobiernos o los dejaron en un nivel de debilidad enorme. Sí. Así que yo vería con mucha atención esto que acaba de ocurrir, de cara también a lo que Milei va a buscar tal vez desesperadamente y que ver si consigue, que es el apoyo externo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, yo no sé si en un contexto de este tipo va a liberar fondos, como necesita Milei para recomponer las reservas del Banco Central, o si va a conseguir fondos privados, ¿no?, de inversionistas que en este escenario de tanta inestabilidad, diría, o de creciente desapego al gobierno, bueno, inviertan en el país. Precisamente para el análisis desde el punto de vista exterior, regional e internacional, Rafael, ¿cuál es digamos, qué destacarías de estos 100 días de Milei en el poder? Pues Rosa, y también quiero retomar algo que acaba de decir Federico. Él habla 2 cosas. Primero, que han sido días muy disruptivos, que yo creo que es lo que él prometió. En ese sentido, desde la campaña sabía qué era lo que él quería hacer y cómo iba a hacer este plan agresivo. Desde que él se posesionó, dijo, van a ser días duros, van a pasar cosas, y es lo que él prometió. Lo segundo, y Federico habla de un gobierno débil, y tú lo traes al ámbito regional, y es paradójico que con Gustavo Petro, que se hablan en términos muy duros y se refieren en términos desobligantes del uno del otro, es paradójico que ambos en cada uno de sus países diga, es que me están frenando el cambio. Y ambos están hablando de un cambio radicalmente opuesto. ¿Qué es lo que pasa? Y esto está escrito en teoría política, en análisis de políticas públicas, es que cuando quieren implementar un cambio radical en un país, necesitan primero lograr un consenso mayoritario, negociar con el gobierno, con el legislativo para que puedan pasar esas reformas. Ya lo hemos visto y ya lo describía Federico, se han caído las leyes, en el Senado no pasó, prefirieron devolverla, en las calles hay agitación popular, entonces tiene que lograr un consenso. Y la teoría dice, para lograr cambios en realidad necesitan hacerlos paulatinamente y no tan grandes. Porque incluso si un cambio radical llegara a ocurrir, el día que finaliza ese mandato presidencial, el día que finaliza cuando ya no está la persona que impulsó ese mandato, pues la situación se regresa e incluso es peor al cambio que realizaron. Entonces, creo que tiene un desafío enorme. 100 días no es mucho tampoco. Ha hecho varias cosas y ya ha generado cambios, ya se han sentido como lo describió Federico, pero tiene de aquí en adelante una labor titánica si en verdad quiere pasar eso. O le va a pasar lo mismo que dice el presidente Gustavo Petro, y Gustavo Petro tiene 1 año más de gobierno y está diciendo lo mismo. Aquí no nos quieren dejar el cambio, mis reformas no están pasando en el Congreso. Entonces,
creo que hacia allá es el desafío. Sobre lo que prometió y sobre lo que ha hecho, pues yo creo que Federico también lo acaba de escribir bien y lo acaba de señalar. Él también dijo eso en campaña. Él advirtió la motosierra, que iba a recortar, que iba a hacer, y creo que es finalmente lo que estamos viendo en la calle. Una cosa también muy importante hay que hacer la salvedad: esos recortes, esos cambios, en ningún momento tienen que significar disminución de derechos, que creo que también es el mayor temor de los argentinos, y creo que es la línea roja también en estos ámbitos. Muy rápidamente, porque pues el tiempo apremia. Federico, no sé si tienes una reacción a lo que decía Rafael y respecto a esta cuestión de los derechos. Ha habido amenazas también a la movilización social en Argentina. Sí, bueno, algún contrapunto respecto a lo que decía Rafael. Es verdad que prometió ajuste, prometió motosierra, como decías, pero es evidente por cómo vienen reaccionando los sectores, incluso que los apoyaron, todos pensaban que el ajuste iba a ser otro, no hacia el mismo. Y lo que estamos viendo es que el ajuste vino hacia la población en general. Un ejemplo muy pequeño, pero ilustrativo, que tuvimos hoy a la mañana en nuestra emisora, en Futurock, donde sacamos al aire a repartidores, no sé cómo lo llaman allí, pero a la gente que trabaja para las aplicaciones repartiendo envíos. Fue un sector joven, en general masculino, que apoyó masivamente a Milei. Bueno, están realizando mañana su primera huelga. Es totalmente, es muy gráfico, ¿no? Y esa persona decía que sí, que apoyaba al gobierno de Milei, pero que estaban ganando muy poco y que la empresa no le da respuesta. Entonces, es como que lo material al final se impone de una manera muy brutal, ¿no? Sí. Eso es lo que está ocurriendo, digo, porque ya hubo una pérdida en términos de ingresos. En términos de derechos, todavía no lograron pasar algunas leyes, pero el decreto presidencial, si bien fue rechazado en el Senado, está vigente, así funciona en la Argentina, y en ese decreto se estipulan una serie de medidas bastante regresivas en cuanto a varios derechos. Y por último, no quiero dejar de señalar esto porque me parece muy preocupante, y yo sé que también en el público francés esto es clave, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Tuvimos un hecho aberrante que no había ocurrido en toda la democracia argentina hasta ahora, que es que ingresaron hace unos 10 días en la casa de una militante de derechos humanos de la agrupación Hijos, que son los hijos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Ingresaron en su casa, la maniataron, abusaron de ella, le pegaron, la mantuvieron secuestrada un tiempo y dejaron inscripta una serie de consignas, dentro de las cuales está una que es muy afín al gobierno de Javier Milei, y ese hecho, bueno, dejó a todo el mundo consternado. Nosotros no estamos acostumbrados a una violencia política física en nuestro país, y no hubo un rechazo por parte del gobierno de este hecho, sino que salieron a decir, en el mejor de los casos, el vocero presidencial, que esto lo tenía que determinar la justicia, y en el peor de los casos, expresiones de muchas personas ligadas al gobierno dudando de si esto era verdad o no, ¿no? Entonces, bueno, esto fue muy preocupante. Ya básicamente con estos dos temas hemos llenado este programa, pero no quisiera despedirlo sin hablar, Karen, de las perspectivas de la situación en Haití, donde, según las propias Naciones Unidas, las pandillas ganan control del territorio y no están incluidas en este gobierno de transición ni en este plan transicional. ¿Cuál es un poco su análisis de lo que puede pasar? Bueno, lo que puede pasar, y basado en la operación de estabilización que se generó por Naciones Unidas en el año 2004 y duró 13 años, ese era el objetivo fundamental. Creo que teniendo en cuenta la situación dramática que se está viviendo, no solamente con este crimen organizado que viene empoderándose año tras año, y esto impacta directamente en la población civil, creo que una posible solución sería una nueva implementación de una fuerza multinacional para el forzamiento de la paz, no solamente la estabilización, como se produjo en Minutá durante 13 años y tuvo algunos aciertos, sino directamente el forzamiento
para la paz y con un tiempo largo, no solamente de 13 años, sino como simplemente en otras operaciones de Naciones Unidas. Pues veremos si al final acaba llegando esta misión liderada por Kenia. Para terminar este programa les quisiera pedir un comentario muy breve sobre el anuncio que hemos conocido este mismo viernes de Kate Middleton anunciando que está en tratamiento porque padece cáncer. No sé cuál es su análisis sobre esta estrategia comunicativa que ha dado pie a tantísimos rumores en las últimas semanas. Brevemente, Rafael. Muchísimos rumores, Rosa, y uno revisaba en redes sociales, había todo tipo, y lo hablábamos tú y yo antes de entrar al aire, todo tipo de conspiraciones se estaban cocinando en redes sociales, y bueno, qué alegría que lo hayan anunciado, y qué tranquilidad también, porque, reitero, hablaban de todo tipo de cosas, de muertes, de infidelidades, de todo, y es muy grave lo que le está pasando a la princesa, pero también acaban todas esas expectativas, todos esos rumores. Entonces creo que se demoraron mucho y no entiendo porque el rey ya había salido a decir también y a reconocer que tenía cáncer. Entonces es raro que se hayan demorado. Yo creo que estaban también esperando algunas cuestiones médicas, conocer algunos resultados para poder liberar la información. Y recordemos además que es inusual que la corona se refiera al estado de salud de los miembros de la familia real. Entonces pues es un alivio también, y viene un camino muy largo porque entonces ya hay 2 miembros de la familia real enfermos de cáncer, y por supuesto esto va a dar mucho que hablar, pero hay tranquilidad y se acaban también todos esos rumores que se estaban formando. Federico. No es mi especialidad, pero diría que en principio, más allá de la cuestión humana, por supuesto, uno no deja de sorprenderse, por lo menos de estas latitudes donde no tenemos nobleza o reyes, Claro. el lugar central que ocupan esas sociedades todavía en términos simbólicos, ¿no? Uno ve la consternación popular que generan, la empatía, y uno no puede dejar de comprender que más allá de que uno sienta que son instituciones totalmente vetustas o que otras naciones europeas supieron eliminarlas hace mucho tiempo, en algunas otras, como es dentro de Reino Unido, siguen siendo un elemento de cohesión, de adhesión. Solamente puedo decir la extrañeza que me genera y también cómo cuando a veces también desde países centrales no se entienden diferencias políticas, decir, bueno, ahí tenemos una sociedad que en pleno siglo XXI sigue sintiendo dolor, pena y empatía por una figura monárquica. Me sorprende. ¿Y Karen? Bueno, como ser humano, obviamente la empatía lógica, pero me gustaría que el 2 de abril se rindiera homenaje a los caídos de Malvinas en la República Argentina. Mientras la general Richardson considera a la Argentina, Chile y Bolivia como el Triángulo de Oro y está en su próxima visita, así que parece que una cosa no tuviese que ver con la otra, pero sí la tienen en mi caso y en algunas personas con las que coincido. Pero por supuesto la empatía como ser humano y algunas instituciones a las que considero vetustas no tienen nada que ver las instituciones a veces con las personas. Karen, Federico, Rafael, muchísimas gracias a los tres por haber vuelto a este programa de Una Semana en el Mundo en France 24. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, también es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hacen posible estas y todas las emisiones de France 24 y a ustedes por su atención. Ya regresamos.